Muy buenas a todos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez a través de la historia. Estamos ya en el quinto capítulo y bueno, para recordar un poco, en el capítulo anterior estuvimos siguiendo la vida de Philidor, un grandísimo maestro al ajedrez francés que estuvo destacando y arrasando tanto en París como en Londres. Bien, en los años finales de su vida pues ocurrió la Revolución Francesa, ya lo sabéis, y se tuvo que exiliar a Londres, donde murió en el año 1795. Estamos ahí a tan solo 5 años de llegar a ese año 1800 y adentrarnos en este salvaje siglo XIX que vamos a ver durante los próximos capítulos, empezando por este, por supuesto. Sin embargo, quiero aprovechar estos momentos para hacer un brevísimo resumen de qué es lo que estaba pasando en Europa, en el mundo, en este momento. Bien, en Europa pues teníamos principalmente en Europa occidental teníamos principalmente tres grandes potencias que dominaban todo. Estoy hablando, por supuesto, de Francia, que en este momento pues acaba de iniciarse la Revolución Francesa y ya sabéis, Napoleón se va a hacer con el poder y va a empezar las grandísimas guerras napoleónicas donde casi dominará toda Europa para luego, tras la batalla de Waterloo en 1812, perder prácticamente todo de nuevo. Tenemos también, por supuesto, el poder de Inglaterra, ¿no? Inglaterra con las islas, con Irlanda, por supuesto, unida y muchísimas colonias por todo el mundo. Y por último tenemos a la dinastía de los Habsburgo, el imperio austriaco, ¿verdad? Que, bueno, pues con su corte en Viena tenía pues muchísimo poder, tanto político como cultural. Por supuesto, luego pues tenemos otras cosas ya fuera de Europa occidental, tendríamos el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. Pero bueno, quiero centrarme en esos tres, ¿no? Tenemos Francia, Inglaterra y Austria. Ya hemos visto que el ajedrez de momento claramente su capital es Francia, ¿verdad? Ha sido París y el Café de la Gayance. Pero no significa que en los otros centros, ¿verdad? En Viena, en Londres, no ocurran cosas también de relevancia. Por ejemplo, sabéis muchos que los grandísimos músicos que conocemos todos de esta época eran casi todos alemanes y austriacos, ¿verdad? Bueno, pues precisamente por ello quiero empezar este capítulo hablándonos de la corte de Austria, de Viena, y una invención muy relacionada con el ajedrez, el autómata del turco. ¿Y qué es esto que os estoy contando del turco? Pues precisamente eso, un autómata, es decir, una especie de robotillo que, pues eso, en esos años era capaz de jugar al ajedrez. Vamos a ver, esto es un artefacto que fue construido en 1769 por un ingeniero austriaco llamado Wolfgang von Kempelen. No sé si lo he pronunciado bien, lo siento, pero alemán no sé. Bueno, consistía básicamente en una cabina de madera, un prisma, digamos, de 1,2 m de ancho por 90 centímetros por 60 centímetros de alto, que tenía pues al lado, como por encima lo podéis ver en la imagen, una especie de maniquí vestido con túnica y turbante que era capaz con sus brazos de mover las piezas. Entre otras cosas, esta máquina, este automatismo, era capaz de resolver el problema del caballo pues con bastante facilidad. Para más información sobre el problema del caballo, saldrá o ha salido ya un vídeo de la Academia Maten 2 hablando de cómo mover el caballo, donde explico ese problema. Bueno, pues este automatismo, este robotillo, fue presentado en el año 1770 en la corte de la emperatriz María Teresa de Austria. Y bueno, pues fue una revolución, claro, imagínate un autómata capaz de no solo ya de moverse solo, sino de jugar al ajedrez y jugar bien, porque iba ganando a todos los maestros que se les enfrentaban. Bueno, eso se quedó allí en Austria como una curiosidad. Y en el año 1781 más o menos, pues el gran duque de Rusia fue a visitar al emperador de Austria y lo sacaron, le dijeron a von Kempelen que saliese para que lo sacase para enseñárselo cómo jugaba. Y bueno, quedó muy impresionado. Y es por esto que decidieron llevar al autómata a el turco
de gira por Europa. Entonces lo estuvieron llevando por muchos países y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, el primer sitio donde lo llevaron pues fue París. Y bueno, pues no lo llevaron al Café de la Gayans, lo dejaron por universidades, pero bueno, pues allí en París, donde estaba el revolucionario Benjamin Franklin, ya he citado en los 2 vídeos anteriores, también jugó contra el turco y perdió Franklin, es decir que el turco fue capaz de ganar a Benjamin Franklin. Sí que es verdad que jugó contra Philidor, se desplazó Philidor para jugar contra el turco y Philidor fue capaz de ganar al turco. De momento era una buena máquina, pero no era capaz de ganar a Philidor, aunque sí que es verdad que, por lo que dicen, Philidor dijo que fue el match más difícil que había jugado hasta entonces. Bueno, siguió de gira por Europa. En algún momento von Kempelen murió y el artefacto fue comprado por otro ingeniero llamado Metzel, que bueno, pues lo compra y lo sigue llevando de viaje, exhibiéndolo por todos lados. Es famoso que cuentan que se lo enseñó al mismo Napoleón mientras estaba de campañas por Europa. Y bueno, pues cuenta la historia, cuenta la leyenda que Napoleón estaba jugando contra la máquina y en un momento Napoleón hizo un movimiento ilegal y la máquina como que cogió la pieza que había movido Napoleón y la volvió a poner en la casilla donde estaba antes. Y Napoleón, pues como enfadado, dijo, no, que yo muevo esto aquí, y repitió el movimiento. Y la máquina volvió a coger la pieza y lo volvió a poner en su casilla inicial. Y Napoleón ya dijo, oye, mira, no, cogió la pieza otra vez y la volvió a poner en su casilla inicial. Y por lo visto, el turco la máquina cogió su brazo mecánico y tiró todas las piezas del tablero, pues desparramándolas por todos lados. Dice que a Napoleón pues le pareció divertido esto y jugó otra partida con la máquina, donde la máquina, una partida ya con las reglas legales, donde la máquina le acabó venciendo. Esa partida la podéis encontrar por internet porque está grabada. Más cosas, pues siguieron exhibiéndose por toda Europa y llegó un momento en el cual el turco, el autómata, viajó se lo llevaron claramente, hasta Estados Unidos, y estuvo por Nueva York y por otras ciudades, e incluso llegó a Cuba. Bueno, están pasando los años, esto es pasado 1840, no me quería meter aquí, pero simplemente para contar el final, pues poco a poco fue perdiendo interés la máquina y en un momento fue cambiando, lo fueron comprando, vendiendo y en un momento pues pereció en un incendio. Estaba en un museo, se incendió y se destruyó. Sin embargo, tenemos un montón de gente que ha intentado hacer réplicas y nos han hablado mucho de ellos. El secreto del turco, que no lo he contado hasta ahora, bueno, pues la realidad es que en esa pequeñita cabina que había por dentro, por lo visto, se escondía un maestro de ajedrez, una persona que era lo suficientemente buena, a través de una serie de imanes podía ver lo que estaba pasando en el tablero, las piezas que movían, y luego pues con una serie de palancas y mecanismos de relojería podía mover al autómata, al turco, para que moviese las piezas donde él quería. Es por eso que la máquina era bastante buena, porque solía haber a alguien, un maestro bastante bueno que conociese el secreto y estuviese ahí dentro. Por cierto, obviamente no había todavía una inteligencia artificial capaz de ganar al ajedrez a principios del siglo XIX, finales del XVIII. Sin embargo, esto pues tardó mucho en saberse y no está claro si la gente de la época lo sabía, salvo obviamente los que habían estado dentro y conocían el secreto. La máquina fueron añadiéndoles con los años muchísimos secretos. Parecía que podías incluso comunicarte con ella. Tenía una grabación que cada vez que había un jaque decía ese, que es como se dice jaque en francés. Y hay quien dice que podía incluso comunicarse en inglés, en alemán y en francés. La máquina, obviamente, a través del maestro que había dentro. Bueno, pues curiosidades, pero que nos llegan a ver cómo en el mundo de la tecnología el ajedrez era muy considerado y de hecho, pues eso, como para fabricar, aunque fuese trampa, un autómata capaz de jugar al ajedrez que era exhibido y llevado de país en país. Y ahora, para finalizar el vídeo, os quiero hablar de 3 ajedrecistas bastante famosos que intentaron los 3, digamos, tomar el relevo de Philidor tras su muerte, como para convertirse en el mejor jugador del mundo de la época. Bien, y el primero de estos jugadores de los que os quiero hablar es William Lewis, si lo queréis decir así,
nacido en 1787 y que murió en 1870. Es, como habréis podido decir por el nombre, un inglés que se dedicaba, bueno, era comerciante y también era muy bueno en el ajedrez. Tanto que de hecho se cree, se sabe bastante que durante el año 1819 fue uno de esos ajedrecistas que estaban dentro del turco jugando. Bueno, empezó el vídeo contando que había 3 grandes centros de poder en el mundo. Teníamos, pues eso, el Imperio Austriaco con Viena como capital, el Imperio Francés y el Imperio de Gran Bretaña e Irlanda. Bueno, pues el ajedrez, el centro del ajedrez, ya lo expliqué 2 vídeos atrás, seguía siendo París y el Café de la Gayance. Pero durante el siglo XIX los ingleses van a poner mucho empeño en hacerse tanto con el mundo y por supuesto también con el mundo del ajedrez. Entonces en 1795, con Philidor muerto, pues estaba ahí pues digamos el título oficioso de quién es el mejor jugador del mundo, y jugadores ingleses, entre ellos William Lewis, intentarían reclamar ese cetro para sí. Bueno, este jugador, William Lewis, se le conoce porque tradujo al inglés varios libros del Greco y también de Philip Stama, este jugador sirio contra el que Philidor humilló casi. Y sobre todo en su libro, donde incluía un montón de sus análisis, intentaba William Lewis refutar todas estas enseñanzas de Philidor, lo que contamos en el capítulo anterior, de que el peón es el alma del ajedrez. Intentaba, sin embargo, aproximarse más a las tesis de la escuela de Módena, también conocida por nosotros como la escuela italiana, que hablaba de un ajedrez mucho más de ataque agresivo y menos posicional. Sin embargo, digamos que William Lewis estaba muy enrocado, intentaba validar las tesis de la escuela de Módena y refutar a Philidor, pero podemos decir que no lo consiguió. De hecho, los ajedrecistas modernos leían a Philidor, aprendían más y ganaban más partidas. Y por eso, bastante temprano en su vida, William Lewis pues se vio superado por sus propios alumnos. Entre ellos, por cierto, está el grandísimo McDonnell, del que hablaremos en el capítulo siguiente. Y pues al verse superado por sus alumnos decidió retirarse del ajedrez y dejar paso a otros. El segundo de los jugadores del que os quería hablar es un abogado escocés llamado John Cochrane. Bueno, este señor nació en 1798 y murió en 1878, una larga vida. Y bueno, en sus primeros años él servía en la Royal Navy. Sin embargo, cuando acabaron las guerras napoleónicas, después de la derrota de Napoleón, digamos que, pues acabada la guerra, hacen falta menos soldados, la Royal Navy redujo sus efectivos y John Cochrane decidió dedicarse a la abogacía y empezó a estudiar Derecho. Y es en estos momentos de su vida que se aficiona al ajedrez y bueno, pues decide empezar a jugarlo e intentar también eso, reclamar ese cetro de mejor jugador, si no de Gran Bretaña, al menos, o sea, si no del mundo, al menos de Gran Bretaña. Bien, es importante decir que este jugador también, como muchos otros, escribió un libro de ajedrez. Obviamente también viajó por París intentando retar a los mejores jugadores franceses y sobre todo, y poniéndolo en relación con el jugador anterior, era el capitán, digamos, del equipo de Escocia, del equipo de Edimburgo, en un gran match de ajedrez por correspondencia entre Londres y Edimburgo, que tuvo lugar entre los años 1824 y 1828. A ver, pausa, para lo que no lo sepáis, ¿qué es el ajedrez por correspondencia? Pues es exactamente lo que os podéis imaginar. Cogía un jugador de Londres o un equipo de jugadores de Londres de un club y escribían una carta poniendo E4 y lo metían en un sobre, se lo daban al cartero y pues ya os imagináis lo que tardaba. A lo mejor una semana después llegaba el cartero con esa carta a el club de ajedrez de Edimburgo y los jugadores de Edimburgo la abrían, lo leían, apuntaban: ellos han jugado E4, ¿con qué respondemos? Hablaban un rato, pensaban la mejor jugada, respondían en otra carta y la enviaban. Es por eso que para jugar una partida casi se duró un año y el match entero por completo entre Londres y Edimburgo duró 4 años. Por supuesto, el capitán del equipo de Londres era William Lewis, del que acabamos de hablar, y el capitán del equipo de Edimburgo era John Cochrane. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, por cierto, ganó el equipo de Edimburgo
Sin embargo, la partida más famosa de todas ellas, que fue la segunda partida, es una partida que ganaron los de Londres. Y es curioso porque en esa partida empezó el equipo escocés con muchísima ventaja. Sin embargo, ¿qué pasó? Que a mitad de la partida John Cochrane pues encontró que le daban un trabajo de abogado en la India, y para la India que se fue, y la partida después sin su consejo les fue bastante mal a los escoceses. Bueno, es importante decir que John Cochrane pues, se mudó más o menos en 1826 a la India y allí siguió jugando muchísimo al ajedrez, siguió siendo muy aficionado, jugaba tanto con los locales indios como con pues otros expatriados ingleses que había por la India. Y él mantenía la costumbre de anotar todas sus partidas y enviarlas a Londres para que se las publicasen en revistas de ajedrez. Y las partidas que él y otra gente de allí jugaban en la India eran muy aficionados a poner los alfiles en cianquetos, sobre todo en las negras. Es por eso que muchas de las aperturas que hoy conocemos como ataque indio de rey, defensa india de rey, defensa india de dama, que se caracterizan por esos alfiles en cianqueto, vienen precisamente porque se jugaban en esas partidas en la India que John Cochrane enviaba a Londres. Entonces decía la gente, ah, mira, estás jugando como los indios, estás usando una defensa india. Más cosas. John Cochrane escribió un libro, ya he hablado de él, donde publicó un estudio muy interesante sobre los finales de torre contra alfil y torre. De hecho, hay un método para entablar ese tipo de finales que se llama el método Cochrane, o se conoce así, que se sigue utilizando hoy en día y los grandes maestros de la élite los siguen escuchando. Y al menos una apertura hoy en día conocida como Gambito Cochrane, pues se sigue empleando de vez en cuando y es lo suficientemente divertida como para ir al tablero de ajedrez para verla un poquito en profundidad. ¡Vamos allá! Bien, y aquí estamos en el tablerito de ajedrez para ver esta apertura que nos trajo John Cochrane, el Gambito Cochrane. Antes de empezar, quiero advertir a todos los navegantes que esto es un gambito especulativo. Es una cosa que va a sorprender. Se usa actualmente muy de vez en cuando a nivel de maestros, básicamente para sorprender y sacar al rival de teoría. Pero en principio y con la buena defensa, esto es una apertura que es buena para negras. Entonces las blancas no deberían intentarla. Sin embargo, si lo que queréis es sorprender al rival y hacer un homenaje a este gran jugador escocés, John Cochrane, vamos a ver un poco cómo planteaba su gambito. Bueno, ante todo hay que explicar, esto es un gambito que se genera a partir de la apertura rusa o apertura Petrov, que es la que sale a partir de los movimientos E4, E4, E5, caballo F3 y caballo F6, ¿vale? Este es un movimiento que caracteriza la apertura Petrov, apertura rusa, que lo que dice básicamente es, bueno, tú te quieres comer mi peón, me da igual, no hago nada por defenderlo y lo que voy a hacer es comerme el tuyo. Sin embargo, a todos los que jugáis esta apertura y seáis principiantes hay que tener un pequeño problema, porque existe una famosa trampa, y es que si el blanco sigue normal y hace caballo por E5, aquí la jugada que os van a jugar siempre todos los que conozcan esta apertura es la jugada D6. Esta jugada, para explicarla, simplemente tengo que explicar qué pasa porque no seguimos el plan lógico normal. Oye, yo saco este caballo diciendo, si tú me comes el peón, yo me como con mi caballo tu peón, es una posición simétrica y hemos cambiado un peón por un peón. Hasta aquí todo normal. Bueno, pues esta jugada no se puede hacer porque encierra una trampa, una celada de las más clásicas y famosas del ajedrez, y es que tras dama E2 estamos atacando a la vez al caballo y a lo que hay detrás. Al final, el resumen, no me quiero meter en todas las variantes, es que las negras, van a perder al menos un peón como mínimo. Pero sobre todo lo que quiero ver es la variante más espectacular para aquellos que hayáis dicho, bueno, ¿y cuál es mi problema? Si tú me atacas el caballo, yo me quito con el caballo, me vuelvo y estamos iguales de peones, es que hay una trampa gordísima que se da con este jaque a la descubierta tras caballo C6. Es que estamos dando jaque con la dama y el caballo que hemos movido está atacando a la dama de las negras. Y además, si las negras quisiesen taparse, pues nos comeríamos igualmente la dama. Y si se tapan de alfil, nos comemos igualmente la dama. Y apenas en la jugada 6, las negras van a haber perdido su dama. Es por eso que siempre que se juega la apertura rusa o la apertura Petrov, tras la jugada caballo por E5, las negras
juegan D6. Con la simple idea de que cuando las blancas retiren su caballo, pues ahora sí, con toda la seguridad del mundo, podemos nosotros comernos el caballo y ya no existe la trampa. Sin embargo, y es aquí donde John Cochrane propone la jugada que es completamente rompedora y lo que es el gambito, que es caballo por F7. Es decir, estamos entrando en el punto más débil de la posición negra, estamos comiendo en F7, pero esto no es un gambito que se deje un peón o algo así, este es un gambito que está entregando un caballo entero. Quiero decir, para los que queráis jugar la apertura Petrov rusa con blancas, las jugadas más normales aquí es, por supuesto, caballo F3 y a veces se podría jugar incluso caballo a C4. Si queréis, si estáis locos, si queréis probar el gambito Cochrane, lo que tenéis que hacer es aquí caballo por F7. Bueno, las blancas están ganando un segundo peón sacrificando su caballo. Si las negras quieren hacer algo, tienen que hacer la única jugada buena aquí de rey por F7. Y advierto de nuevo, lo dice el ordenador, lo dicen los maestros, aquí están ganando las negras. Las blancas han sacrificado un caballo, pero no tienen compensación suficiente. Bueno, pues aquí las blancas, el movimiento que van a hacer, y igual os deja aún más atónitos en el gambito Cochrane, es D4, ¿no? Sacrificando un segundo peón. Bueno, pues la gracia aquí es que ese segundo peón no se puede comer. Si se lo comen, las negras van a estar en grandísimos problemas. Obviamente aquí hay muchas maneras de defenderse por parte de las negras, tienen un caballo de más y deberían ganar la partida, pero simplemente para enseñaros todas las trampitas que plantea este gambito Cochrane, vamos a ver qué pasa si las negras se equivocan y dicen, bueno, tú has perdido tu caballo y además ahora vas a perder un peón y lo único que has conseguido es que mi rey esté en una posición un poquito extraña. Bueno, pues aquí llega el jugadón del gambito Cochrane, que es dama H5 jaque, ¿verdad? Ante todos los jaques siempre tenemos tres respuestas: comer, tapar y escapar. Nada se puede comer la dama, así que tenemos básicamente la opción de tapar con G6 y las retiradas del rey que son pues aquí a F6, a E6, a E7, a E8 no se puede retirar y tendría también la de G8. 1, 2, 3, 4 y 5 posibilidades únicas y todas malas para el negro. Vamos a ver la que sería claramente la peor de todas, que es si el rey se mete aquí en la esquina que parece que está seguro, dice ya no me vas a molestar más, pues todo lo contrario, porque aquí existe un mate en 2, podéis pausar e intentar verlo, si no es muy fácil. Dama D5 que no solo ataca al caballo, sino que está dando jaque única. Interponer el alfil y ahora nos comemos el alfil y estamos dando jaque mate solo con la dama a un rey que está encerradísimo. Vamos a ver para atrás, obviamente las negras aquí no tienen que autoencerrarse al rey, podrían por ejemplo jugar, pues aquí se me ocurre rey F6, ¿no? Por ir por orden. Bien, pues aquí las blancas con toda la calma del mundo siguen desarrollando piezas, sacan su otro caballo. ¿Cuál es la idea aquí? La idea aquí es que tanto la dama como el rey están en una misma diagonal y si pudiésemos llegar con el alfil a G5, daríamos un jaque, el rey se tendría que apartar y nos ganaríamos la dama. No podemos hacerlo directamente con alfil G5 porque este caballo molesto controla la casilla. Entonces nuestra idea al desarrollar este caballo es hacer que este caballo se retire. Si ahora mismo el caballo se retira o incluso si el caballo nos comiese, entonces ahora mismo con alfil G5 nos ganaríamos la dama. Para evitar esto, normalmente las negras intentan aguantar un poco y ganan unos tiempos echándonos a la dama. Pero nos da exactamente igual, porque ahora mismo nos atacan la dama, ¿vale? Nos retiramos, damos otro jaque y ahora no solo estamos amenazando con recuperar el caballo, bueno, sí, estamos amenazando con recuperar el caballo, que es el caballo que habríamos sacrificado, ¿verdad? Y estaríamos ya muy bien porque no solo recuperamos lo que hemos sacrificado, sino que además pues el rey negro está en un sitio desastroso y le hemos forzado a mover los peones. Ahora mismo una defensa interponiendo el peón, simplemente podríamos comer el caballo con caballo, esto es jaque, va a caer este peón también, vamos a estar dos peones arriba con blancas y encima el rey está muy mal situado. Volvamos atrás, otras opciones que tienen el rey, dijimos que podía venirse para acá, vamos con la siguiente. Si se viene aquí, bueno, la jugada es también muy simple, vamos a dar simplemente un jaque con el alfil, desarrollamos otra pieza y seguimos atacando al rey.
no tiene muchas retiradas. El rey, estamos además amenazando otro mate en F7. Lo mejor que podría tener el rey es las negras, es interponer el peón. Y ahora vamos a dar otro jaque al rey. Tiene 2 retiradas y haga la que haga, vamos a hacer la misma, vamos a comernos este peón y está cayendo el caballo. ¿Verdad? Y están y estamos amenazando también jaque mate, con lo cual las negras están bastante mal. Más opciones, hemos dicho, sí. Las negras podían mover el rey aquí. Bueno, pues esta es la más bonita de todas. Simplemente movemos, parece que volvemos con la dama, que no hemos conseguido nada, que hemos perdido un caballo. Pero es verdad que estamos amenazando y clavando este caballo, ¿verdad? Es que si ahora las negras no hacen nada, vamos a recuperar nuestro caballo con mejor posición. Lo mejor que pueden hacer es intentar defenderlo para amarrarse ese caballo. Pero ahora este caballo está clavado, no está defendiendo la famosísima casilla G5 y vamos a hacer alfil G5 jaque, liberando un ataque sobre la dama y vamos a ganarnos la dama. Esta jugada sería ilegal. Por último, claro, existiría la que estáis diciendo, oye, pero Reifer me está estimando, aquí hay una jugada clarísima que es interponer el peón y no tengo ningún tipo de problemas. Bueno, pues sí tienen problemas. Es verdad que esta sería la mejor opción de las negras, pero ahora mismo yo simplemente voy a dar un jaque en D5 con la dama. Estoy dando un jaque y me voy a comer el caballo. En cuanto se mueva el rey, yo me como el caballo y ahora contad las piezas. Nadie tiene nada desarrollado, pero las blancas se han llevado un peoncito de más porque han recuperado el caballo sacrificado. Y este, señoras y señores, sería el gambito Cochrane que inventó este jugador del que acabamos de hablar. Y ahora, por último, y para acabar el vídeo, vamos a hablar de uno de los jugadores franceses que destacaron por encima de todos los demás en este inicio del siglo XIX. El tercero y último de los ajedrecistas que quería comentar en el vídeo de hoy es, como no podía ser de otra manera, el más importante de todos. Se trata de Alexandre Dechapelle, francés, como también nos estaba faltando. Nacido en 1780 y murió en 1847. Bueno, era hijo de un conde y por tanto de un conde además que se dedicaba a lo militar y cuando era pequeño le mandaron a una academia militar. Sin embargo, llegó la Revolución Francesa, toda su familia, pues claro, como eran nobles, se mudaron a Alemania y a él, obviamente, dejaron de pagar, le expulsaron de esa academia militar. Buscando un poco de fama, de gloria para sí mismo, lo que hizo fue unirse al ejército de Napoleón, al ejército de la libertad en Francia, y bueno, pues no le fue del todo bien. De hecho, en una de las primeras batallas, en 1794, le cortaron un brazo, le cortaron el brazo derecho, así que pues quedó relegado, digamos, a tareas de logística. Entonces era un oficial de logística. No le fue del todo mal en el ejército de Napoleón, de hecho ascendió, no he encontrado de todas las fuentes, pero hay quien dice que llegó hasta general. En cualquier caso, llegó un momento en el que pues Napoleón acabó perdiendo la batalla final de Waterloo y por lo tanto pues se tuvo que retirar del ejército. Es en ese momento que Alexandre Dechapelle decidió pues dedicarse, tomarse ya una vida tranquila, le faltaba un brazo, le habían hecho una cicatriz muy fea en la cara y decidió dedicarse al ajedrez, como no podía ser en otro sitio, en el Café de la Gayance. Y la realidad es que se le daba muy bien, no solo el ajedrez, sino también juegos de cartas como lo que se conoce ahora como bridge y el billar. En general hacía bastante dinero con el ajedrez y con las cartas. Y es que era el mejor de todos y el campeón indiscutible del Café de la Gayance. De hecho, desde la muerte de Philidor se le considera a él el que se hizo con la corona, ¿no? El que era el mejor jugador del mundo en esa época. Y me preguntaréis, pero Reifer, ¿y qué pasó con William Lewis y John Cochrane? Bueno, pues es que precisamente en el año 1821 ellos dos, esos dos jugadores, visitaron París y fueron al Café de la Gayance. Y sí que es verdad que William Lewis jugó contra Dechapelle
y le ganó. De hecho, jugaron 3 partidas, Lewis ganó una, entablaron 2 y ya está, de las 3 partidas. Sin embargo, hay que decir que en esas 3 partidas Deshapel le dejó a Lewis jugar en todas con las piezas blancas y Lewis jugaba con un peón de más, es decir, Deshapel jugaba con un peón de menos, ya que al igual que Philidor, era tan bueno Deshapel que normalmente jugaba siempre con pieza o peón de más. John Cochran también intentó derrotar a Deshapel, sin embargo no fue capaz, como veremos en la partida destacada del día. Dicen de Deshapel que era alto, era atractivo, pese a que tenía una cicatriz muy fea que le hicieron por una herida de sable en la cara, y que era bastante arrogante. Decía él que estudiar aperturas era una pérdida de tiempo. Y la realidad es que durante la época de Deshapel el ajedrez no avanza, no lo hace avanzar mucho, pero sí que es verdad que su juego era brillante. El tipo era bastante fanfarrón, siempre intentaba jugar con pues eso, con dando ventaja a los demás, diciendo, no, yo a este le gané muchísimo, muy fácil. Muchas de las historias que contaba él sobre sí mismo no eran muy buenas, pero era un genio y acababa ganando. Fue él que fue el maestro un poco de la Bourdonnais, que será el protagonista también del capítulo que viene. El caso es que pasado bastante poco tiempo, la Bourdonnais, que era otro jugador francés que también era un genio, derrotó a Alexandre Deshapel y al verse superado por su propio alumno, Deshapel decidió abandonar el ajedrez, no jugarlo nunca más y dedicarse a jugar a las cartas, que se le daba bastante bien. Pues ya veis, 3 jugadores con perfiles bastante diferentes, ¿verdad? William Lewis, inglés, John Cochran, escocés y Alexandre Deshapel. Vamos a pasar, como siempre, a terminar el vídeo con una partida destacada. Y va a ser la partida que jugaron en el Café de la Gayans Alexandre Deshapel y John Cochran. Bien, y para finalizar el vídeo de hoy he escogido esta partida que jugaron John Cochran y Deshapel. Obviamente esta partida se jugó en París en 1821 en la visita que hicieron los jugadores británicos a París. Obviamente se jugó en el Café de la Gayans y es una de las pocas partidas en las que Deshapel juega sin dar ninguna pieza a su adversario. Hay muchas partidas en la base de datos en las que jugaba sin peones, sin torres, sin alfiles. Y sin embargo, en esta partida, una posición casual, sin jugarse nada en ningún torneo, le cedió las piezas blancas a John Cochran, pero jugaron con las 32 piezas del ajedrez. Bien, y vamos a empezar con la partida, que me enrollo más que las persianas. John Cochran, el jugador escocés, jugaba en esta partida con las piezas blancas y, para sorpresa de nadie, empezó con el movimiento E4. Ya sabéis que era la manera más habitual de empezar: E4, E5, caballo F3 y caballo C6. No le dio Deshapel la oportunidad de poner a prueba el gambito Cochran. Entonces lo que decidió hacer John Cochran con las piezas blancas es jugar D4, entrando en lo que se conoce como la apertura escocesa. Ninguna sorpresa, ¿no? Ya que era un jugador escocés. Bueno, lo más natural y lo que hizo Deshapel es aceptar el peón, comérselo, y ahora lo más normal del mundo es que las blancas continúen comiéndose el peón y luego vendrá una serie de cambios y es simplemente un intercambio de peones. Sin embargo, lo que quiso jugar en este momento Cochran fue alfil C4, entrando en el gambito escocés, que es uno de los gambitos que a mí más me gustan. Es una posición que a mí me gusta jugar mucho y es la razón por la que he elegido esta partida. Bien, aquí hay que decir que las negras tienen un sinfín de opciones. La más natural y la que más se juega ahora es caballo F6, y la que eligió Deshapel en aquel momento es también desarrollar su alfil con alfil C5, añadiendo un poco de protección, diciendo, oye, no te has querido comer el peón cuando pudiste, pues ahora tú lo atacas 2 veces, yo lo defiendo 2 veces. Bien, hay que decir que ahora la jugada más común en la que juego yo cuando juego esto sería C3, invitando a entrar en unas líneas muy complicadas que no se vieron en la partida. Sin embargo, no os preocupéis que la partida va a ser muy pero que muy táctica, ya que inmediatamente Cochran quiso atacar y jugó la jugada caballo G5. Importantísimo, ¿no? Es imposible, no está permitido comerse el caballo porque está defendido por este alfil silencioso que está en su casilla inicial, pero dado que le hemos abierto
gracias al gambito, la puerta, ya está defendiendo el caballo. Bien, la amenaza está clarísima. Nos están amenazando tanto el alfil como el caballo, el punto F7, el punto más débil de la posición blanca, y aquí hay que defenderlo de una manera o de otra. Existen básicamente 3 jugadas para defenderlo. Bueno, existen más. 3 jugadas para defenderlo. D5 sería una, caballo H6 defendiendo aquí sería otra, posiblemente la mejor, esa última, y la que elige Deshapel con las piezas negras, que es jugar el caballo a E5, centralizando el caballo y añadiendo otro defensor. Está atacado 2 veces y defendido 2 veces. Sin embargo, aquí es muy, pero que muy visto. John Cochrane ve la táctica que hay y dice, no me importa, voy a sacrificar una pieza y voy a sacrificar mi alfil con jaque. Y diréis, pero qué locos, que habéis contado, hay 2 defensores. Bueno, alfil por F7, jaque, hemos ganado un peón, vamos a ir contando. Hemos movido el caballo aquí para defender este punto, así que lo defendemos. Caballo por F7, responde caballo por F7, y ahora muchos iríais muy rápidamente y diríais, ah, pues ya está, comemos con el rey en F7, y estamos más que contentos. Lo que pasa es que aquí hay una pequeña trampa, y es que tenemos siempre la jugada dama H5 y da igual si jugamos G6 o el rey se mueve, esto es un ataque doble y vamos a acabar recuperando esa pieza. Es por eso que Deshapel decide, sí, pues no me voy a comer ese caballito, no me lo voy a comer y voy a salvar el alfil, voy a quitarlo de la zona de peligro jugando alfil B4. Yo te doy un jaque y cuando tú te tapes ya me voy a comer el caballo. Por supuesto, Cochrane no quiere que le coman el caballo, tenía todo esto calculado, y en vez de tapar el jaque con el alfil o con el caballo, que le permitirían a las negras, a Deshapel, comerse el caballo, decide tener siempre la iniciativa y dice, yo me tapo del jaque, pero me tapo con el peón, es decir, que si tú ahora te comes mi caballo, yo me voy a comer tu alfil. Vemos como las ideas de Philidor de los peones, ajedrez posicional, no habían calado mucho y se seguía jugando con esta idea de ajedrez súper agresivo de la escuela de Módena, la escuela italiana. Bien, en este momento Deshapel usó el peón que tenía aquí también posicionado en D4 para comer y, bueno, amenazando obviamente, aparte de comerse el caballo, ahora puede comerse otro peón dando un peligrosísimo jaque a la descubierta. Es por ello que ni corto ni perezoso, John Cochrane volvió a comer de peón, siendo esta la jugada buena. ¿Por qué? Porque, de nuevo, si comemos de caballo, es verdad que la estructura de peones se queda intacta, pero vamos a perder nuestro caballo. Con lo cual, peón de B por C3, atacando de nuevo al alfil, diciendo, si tú te comes mi caballo, yo me como tu alfil, si tú salvas tu alfil, yo salvo mi caballo. Bien, pues lo que decidió Deshapel fue decir, bueno, tú te vas a comer mi alfil, pero voy a morir matando, me voy a comer un peoncito más, te estoy dando jaque y te estoy atacando la torre, con lo cual, única, tienes que zamparte mi alfil con el caballo, pero ahora me voy a comer, muevo mi rey, pero me como este caballo, y fijémonos cómo al final Deshapel se ha quedado con un peoncito de más gracias a toda esta secuencia. Bueno, pues continuó la partida, aprovechando, eso sí, que el rey de las negras no se va a poder enrocar y que las blancas tienen muchísimo más desarrollo, aunque solo tengan una pieza desarrollada. Fijémonos cómo este alfil negro está ya listo para ser desarrollado, mientras que el alfil blanco no va a poderse desarrollar. La dama tiene también muchísimas salidas, mientras que esta dama apenas tiene una salida. Esto es lo que se llama tener ventaja de desarrollo, ventaja de tiempos, ventaja dinámica, una ventaja que si te pones a no hacer nada, a jugar con calma, se va a poder evaporar. Si el negro saca todas sus piezas, al final va a tener un peón de más. Es por eso que agresivamente John Cochrane, con todo el orgullo de Escocia, jugó dama D5, ¿verdad? Dando un jaque y obligando al rey a moverse de nuevo y a colocarse en una casilla que no le tendría por qué gustar. Rey F8. Y de nuevo aprovecha ganando tiempos John Cochrane desarrollando el alfil A3, otro tiempo que gana sacando una pieza al tablero de juego dando jaque. Bueno, aquí no se van a seguir moviendo con el rey y obviamente interponen D6
Y es verdad que este peón va a estar clavado, pero de momento no defiende nada y lo movemos permitiendo ya por fin una salida al alfil. Recordemos que las negras lo que quieren es desarrollo rápido para poder usar su ventaja estática del peón. Pero de nuevo, ventaja dinámica, John Cochrane no quiere dejarle descansar y dice, este peón me está fastidiando, pues lo ataco inmediatamente. Recordemos, no se puede comer porque está clavadito. Respondieron las negras con dama G5, intentando, bueno, fastidiar un poco, sacar sus piezas, volver a la defensa, atacar, por supuesto. Es verdad que ahora mismo está todo defendido, pero bueno, ya la dama está por lo menos molestando al menos un poquito. Bueno, jugaron E5 obviamente para comer, recuperando ese peón John Cochrane y por supuesto amenazando con, aparte de comer, avanzar el peón y descubriendo un jaque que les permitirían tanto coronar como ganarse el alfil. El rey no se puede quedar ahí, pero antes que nada, dado que las damas se están mirando, decidió Deshapel cambiar esas damas. Y ojito ahora la jugada intermedia, porque muchos diríamos, bueno, me comen la dama, inmediatamente yo recupero la dama, que sería una buena jugada. Sin embargo, van a aprovechar que tienen un jaque para ganarse un peoncito. John Cochrane, esa dama no se puede mover salvo que se interponga y entonces sería ganada por el alfil. Estamos dando un jaque, están obligadas las negras a o bien interponer el caballo o bien mover el rey. Se decidieron por mover el rey y ahora vamos a recuperar el caballo. Y ojito que este peoncito que ha llegado a la séptima fila, que está muy cercano de convertirse en una dama, está además defendido. Además, pues John Cochrane se ha llevado ya un peón, que es el que acaba de comer aquí. Y ahora son las blancas las que, es verdad que ya no tienen tanto ataque porque las damas se han cambiado en el tablero, pero sí que es verdad que ahora se pueden enrocar, su rey va a estar más seguro y tienen un peón muy peligroso en la séptima fila. Clara ventaja blanca en esta posición. Las negras tienen que desarrollarse, ya por fin sacan el alfil de 7, la coronación está más que controlada. Las blancas aprovechan para enrocarse, por supuesto, ponen su rey a buen recaudo, torre C8 para terminar de controlar a ese peón. Y alfil de 6 para que en cualquier caso, aunque se tenga que ir el caballo, va a seguir el alfil controlándolo. Seguimos con muchísima ventaja blanca, que las negras no han conseguido aún sacar estas piezas que no han salido a jugar. Rey E6 intentando un doble ataque frente a las dos piezas. Pareciera que vamos a ganar una. Alfil G3, manteniendo el alfil, que es capaz de defender desde más lejos ese peón que es la capitanía de toda nuestra posición. ¿Qué pasa si las negras intentan ganarse la pieza, intentan ganarse el caballo? Bueno, pues muy simple, simplemente le vamos a dar un jaque con la torre, desarrollando una pieza más y además, ojito que estamos defendiendo, atacando a la vez al alfil que está situado en D7. Aquí el rey tiene básicamente dos opciones. Si quiere seguir protegiendo el alfil, se puede retirar o bien a la casilla C6 desde donde protege el alfil o bien a la casilla E6. Si se retirase a la casilla C6, bueno, pues sería muy fácil. Vamos a darle otro jaque. El rey se va a tener que mover a la columna B y vamos a recuperar la pieza poniendo además las torres muy bien colocadas. Una torre que defiende el peón y otra torre que amenaza. Y por supuesto, si el rey se fuese hacia el otro lado, hacia E6, pues vamos a tener todavía otro jaque de la torre. Fijémonos cómo vamos ganando tiempo si las blancas van desarrollando su torre. El rey, si quiere seguir defendiendo el alfil única, tiene que moverse a E7 y ahora con la otra torre nos movemos a E1 y el rey va a estar en grandísimos problemas. Si bien se retira la columna C, va a abandonar el alfil y no puede retirarse a D8, perdón, porque está el peón de C7 impidiéndolo. Vamos a acabar recuperando la pieza con muchísima ventaja. Es por eso que en este momento de la partida, tras alfil G5, G3, las negras decidieron mover el alfil a C6, el alfil se queda defendido, ya no hay problemas y ahora sí que sí estamos amenazando con comernos este caballito de D5. Ahora, ese caballo está muy bien situado, así que Cochrane dijo, ¿lo quito? Nah,
mejor lo defiendo. Y diréis vosotros, pero bueno, vamos a ver qué está pasando aquí. Este alfil, este caballo está atacado 2 veces y solo defendido una. Me lo podría comer. De hecho, Desapel decidió comérselo. Sin embargo, llega otra vez la táctica y dando un pequeño jaque con la torre, el rey se tiene que alejar. No se puede venir aquí porque está el alfil. No se puede quedar en esta columna. Venirse aquí es buscar problemas. El rey se tuvo que alejar y el blanco recuperó la pieza sin ningún problema. Cada vez hay menos piezas en el tablero y la posición blanca se ve como es muchísimo mejor, ¿verdad? Estas dos piezas no están jugando y aparte que las dos torres blancas están muy activas, el alfil está defendiendo un peón que está a punto de coronar. Bien, señor Desapel, ya necesitando desarrollar, sacó el caballo por h6, un poco triste pero necesario. Movieron a John Cochrane la torre a A5 intentando atacar también estos peoncitos de aquí. El caballo C5 atacando el alfil. Si desaparece el alfil, este peón no hay quien lo defienda, así que tuvo que volver con la torre. Cambió el caballo por el alfil, pero cuantas menos piezas haya, más se va a notar la ventaja blanca. Movió su rey, torre D8, torre D1, perdón, torre C8 intentando sacar las torres. Recordemos que no va a haber ya nunca mate del pasillo porque siempre puede escapar el rey. Y fue maniobrando con las torres John Cochrane, dando los jaques hasta que fue capaz de dar este bonito remate. Podéis pausar, intentar ver cómo ganan aquí las blancas y efectivamente lo habéis visto. Torre D8 jaque. El rey no se puede escapar, única. Hay que comer y ahora muchos directamente os comeríais la torre. Sin embargo, esa comerse la torre daría lugar a las tablas porque nos comen de rey y sin embargo hacen una táctica de desviación. Esta ha sido una partida muy táctica. Torre F8, vamos a perder esa torre a propósito, pero alejamos al rey de la casilla de coronación y recuperamos la torre haciendo una dama y aquí Desapel se rindió. Ya se mueve el rey o interponga la torre. Tenemos una dama contra una torre y esta es una posición que los grandes maestros, incluso de antaño, eran perfectamente capaces de ganar. Bueno, pues una partida muy, pero que muy táctica, muy interesante. Además, uno de los pocos registros de partidas que existen, aunque sea una partida casual, en el café, no se estuviesen jugando nada, pero una de las pocas veces en las que John Cochrane ganó a Desapel y además quedó registrado. Vamos, como siempre, a poner la barrita y vamos a repasar sin variantes la partida. E4, E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4, la apertura escocesa, E por D4, alfil C4, planteando el gambito escocés, una de mis aperturas favoritas. Alfil C5, aquí yo digo que suelo hacer C6, sin embargo entró en esta otra variante con caballo G5, el blanco, siempre un estilo de ataque muy bueno, muy agresivo. Caballo E5, defendiendo a la vez el punto F7 y atacando al alfil de C4 y sin ningún riesgo sacrificando la pieza. Alfil por F7, caballo por F7, caballo por F7 y ahora para no perder el alfil con el jaque de la dama, alfil B4 jaque. Importante defenderse con iniciativa, defenderse atacando, C3, D por C3, B por C3, alfil C3 jaque, ganando un peón, obligando a comer de caballo, caballo por C3, rey por F7, igualdad material casi, tienen un peón de más las negras, pero muy poquito desarrollo, cosa que van a aprovechar enseguida las blancas con un montón de tácticas y ataques. Dama de 5, obligatorio mover el rey, alfil A3, otro jaque, D6, E5, molestando ese peón que nos está bloqueando, dama G5, comemos ese peón, cambiamos las damas, pero antes una jugada intermedia que nos hace ganar el peón. Fijémonos como en 2 jugadas ha pasado John Cochrane de estar un peón abajo a estar un peón arriba. Es jaque, así que se tiene que mover el rey, se recupera la dama y ahora es cuestión de técnica para hacer coronar ese peón tan importante.
que nos va a hacer al final ganar la partida. Vemos como el módulo ya aprueba muchísimo, la posición de las blancas es muchísimo mejor y bueno, pues acabó tras unas cuantas maniobras de torre, acabó en una posición de victoria de las blancas. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este vídeo, de esta partida. Estamos ya en plena mitad del siglo, bueno, a principios casi mitades del siglo XIX y estos ajedrecistas que hemos mostrado en este vídeo son un poco ajedrecistas de transición. Deschapelle fue considerado durante 15 años el mejor ajedrecista del mundo, aunque perdiese esta partida. Sin embargo, se retiraría en cuanto se vio superado por su alumno Labourdonnais. Y igualmente William Lewis, del que hablamos también al principio del vídeo, se retiró cuando se vio superado por su alumno McDonnell. Y es el cruce entre esos dos el que va a decidir quién se queda el cetro del ajedrez mundial. ¿Será para Francia o será para Inglaterra? ¿Será para Bourdonnais o será para McDonnell? En el capítulo siguiente repasaremos el duelo que hubo entre estos dos grandísimos ajedrecistas del siglo XIX. Espero que os haya encantado este vídeo, que le deis me gusta, que se lo recomendéis de ver a vuestros amigos, que lo recomendéis muchísimo y sobre todo que lo disfrutéis. Hasta el próximo vídeo.